Vamos a ponernos de pie y ponerle delante el resto de reunión. Señor, ponemos delante de ti esta palabra para que tú termines, junto con todos los testimonios que han pasado y la alabanza, de tocar nuestro corazón. Me pongo delante de ti como instrumento, eres tú el protagonista. A ti sea la gloria en esta mañana. Amén. Podéis sentaros. Como va de salmos, para que pongáis más atención, no voy a decir el salmo que es, lo tenéis que adivinar a medida que avanzo. Pero primero voy a poner un ejemplo y luego un contexto y después ya leo directamente el salmo. Imaginaros que hay un hombre poderoso y rico que va ofreciendo a todos los que están aquí un local y entonces, claro, todo el mundo se apunta porque es gratuito. Y ese local pues puede ser diferente y distinto. Hay miles y millones quizás de locales. Puede ser más grande, mayor responsabilidad con el local cuando te lo den, más pequeño, mejor ubicado, en un sitio o en otro, diferente y distinto. Pero cada edificio cuando te lo dan tiene un manual sobre el que obrar y trabajar. Y lógicamente el que te lo da pedirá responsabilidades en un momento determinado. Y te lo da, se va y luego ya volverá. No sabemos cuándo, pero volverá. Quiero que tengáis eso en la imaginación. Como el Salmo, la primera pista va de David y es él quien lo escribe, pues voy a trazar una línea, aunque ya la conocemos casi todos, de David. David, esto es en el 1010 a.C. hasta el 970, y David, si hay un calificativo que Dios le otorga, es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto no lo dice la Escritura sobre mucha gente. Le conocemos como adolescente cuidando del ganado y en un momento determinado la Escritura, en 1 Samuel 17:37, él dice que cuando vienen por el ganado que él cuida, osos o leones, él, apoyándose en Dios, les ahuyentaba. Conocemos el capítulo más importante de él, cuando mata a Goliat, que es 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 al 47, y supuestamente Goliat representaba el poder de los filisteos, que encima venía a intimidar todos los días al ejército de Israel. Y es un adolescente que ni siquiera ha recibido instrucciones sobre batalla, que se atreve a luchar con este hombre. Y Saúl como rey lo aprueba porque está cansado de ver día tras día que está siendo intimidado todo su ejército y no pueden. Y prácticamente Goliat pues les insulta, etcétera, etcétera. Y vamos a ir, si queréis, porque me gusta lo que le dice David. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 al 47. Dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no solo salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. David no solo tiene la capacidad de ver lo que vemos, sino que él siempre pone como protagonista y parte de la historia en la que él vive a Dios. Y eso me encanta. Es como David es alguien que tiene temor de Dios continuamente en su vida y lo emprende. Porque como adolescente, yo no sé los que hay aquí, pero cuando éramos adolescentes no sé lo que hubiéramos hecho si viene un oso o hubiera venido un león. No sé lo que hubiéramos hecho si vemos que todo un ejército de Israel no se atreve a luchar con alguien que mide 2,5 metros o 3 metros, adiestrado en batalla, y él se atreve a ir en nombre de Dios, porque también es como un profeta. Él sabe, por esa capacidad de apoyarse en Dios, lo que va a ocurrir. Se lo dice antes de que ocurra a Goliat,
entonces actúa como profeta. Guiado, no solo temor de Dios, también es guiado por el Espíritu Santo. Y conocemos la historia, huye del enemigo, en 1 Samuel capítulo 22, 3, dice: y se fue David de allí a Mizpa, a Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Él entra en conflicto con Saúl, todos conocemos la historia. Saúl coge celos porque a él le cantan: tú matas a 1000, yo mato a 1000, tú matas a 10.000, y coge celos, y aunque él es alguien que ahuyenta el espíritu malo con que él es atacado, encima como agradecimiento le intenta matar con lanzas, luego le persigue. Conocemos que el hijo, Jonatán, se hace muy amigo de él, le autoprotege de su padre, y él huye, se pasa por loco, y lo pasa fatal, porque continuamente Saúl le está persiguiendo y le quiere matar. Hay guerra continua entre filisteos, y yo creo que aquí hay algo que es importante, es que David, que cuida ovejas, se convierte en David que cuida personas. Y eso lo vemos en la Biblia como paralelismo varias veces. Pero yo creo que Dios está queriendo que ese adolescente ocupe un lugar más importante, precisamente porque es el que representa mejor el espíritu que Dios quiere, que es temor de Dios, presencia de Dios, el Espíritu de Dios guiando a David, y a la vez, por supuesto, siendo un escaparate universal, porque el salmo que vamos a leer lo han leído cristianos y no cristianos y han sido tocados por él. David, cuando huye, espera en Dios. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Conocemos el capítulo, él se pasa al bando filisteo para que no le persiga Saúl, hace piña con ellos, pero luego mata a los filisteos, y sin embargo de repente llega de la batalla y se encuentra que toda su familia ha desaparecido. Le ponen a él, por supuesto, como responsable, intentan matarlo y él se fortalece en Dios. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo del 6 al 16. Dice: ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto, le está hablando Dios, hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, y como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como el principio. Dios levanta el nombre de David y repercute hasta hoy. Y fue asesino, y fue adúltero. Sin embargo, recordamos a David como alguien que tenía un corazón conforme a Dios. Y Dios establece a Israel y le da como lugar rey, 7 años y medio en Hebrón y 33 y pico en Israel. En Hebrón reina sobre Judá, en Israel reina sobre todo Israel, Judá y todos los demás reinos. Y me llama la atención porque luego para el salmo que voy a leer es importante. Reinado en Hebrón, tiene con la mujer Aonani, Amón, con Abigail, Dodijá, luego Salomón, con Maca, Absalón, con Agit, Adonías, con Safatita, Abitai, con Egla, Getán. Y encima le quitaron a otra que se llamaba Micol por los 100 prepucios que gana los filisteos. Me llama la atención que este hombre pueda tener tantas mujeres y yo solo una. 33 años en Jerusalén, sobre todo Israel. Y tiene más hijos.
Sama, Sobab, Natán, Salomón, Jibgar, Elibá, Neftid, Jafia, Elisa, Elijada, Elifelet. Y otra escritura dice que por si no fuera poco, él dice que como rey trajo a mujeres y concubinas para su corte. Un rey en aquella época podía hacer lo que quería, como lo han hecho a lo largo de toda la historia. Hasta hace poco los reyes tenían lo que se llama el derecho de pernada, poder acostarse con una virgen antes de darla en matrimonio a la persona que fuera, porque al rey se le consideraba como una especie de dios, que viene mucha trascendencia de Egipto, como si fuera alguien divino. Y es tremendo lo que Dios le da, lo que Dios le establece, hasta que llega un día tremendo en la vida de David, que es donde empieza a declinar, aunque luego se establece otra vez. Pero segunda de Samuel, vamos ahí, capítulo 11, y conocéis, y voy a ir rápido. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Todos conocemos la historia, vamos rápido. La idea es que David, teniendo que haber ido a la guerra, porque era en el que el pueblo se apoyaba como figura, se queda en la cama. Y se levanta ocioso y ve a una mujer. Y como rey, claro, estaba tan acostumbrado, quiero esto, lo tomo, que así hizo. Él dijo: ¿quién es aquella? Me gusta, pues tráela. ¿Está casada? No lo oyó. A lo mejor es que estaba sordo, pero no lo oyó. Y se acostó y luego vino las consecuencias. Estoy encinta. Ah, pues vale. Urías. Y topa con un hombre íntegro. Y intenta sobornarle y dice: ven acá, te emborracho, a ver si emborrachándote te acuestas con tu mujer y así cuando aparezca el hijo es tuyo y no mío, aunque es mío. Pero él dice: no, estando ellos en la guerra, cosa que tú habías tenido que hacer, yo no voy a hacerlo, porque yo no merezco esos privilegios. Y David, como está metido en ese pecado y quiere cubrirlo, pues dice: vale, voy a coger a uno de mis generales, dice: coge a Urías, ya que no convenzo con nada, y le pones en lo más recio de la batalla. Y todos conocemos que luego viene con las noticias, muere, y pobrecilla su Betsabé, entonces la trae a palacio y la consuela. Qué majo es David, que la consuela. Pobrecita, había perdido a su marido. Y aquí David entra en algo que no conocía y ya se va ese temor de Dios y se va esa presencia de Dios y se va ese gozo de Dios y se van muchas cosas. Y como él se ha salido de esa cobertura y no se da cuenta y no tiene la capacidad por el Espíritu de arrepentirse, Dios le envía a Natán, que es un profeta. Y en el 12 leemos: Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y ese no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, apenas David tenía ovejas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que él tomó de la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él.
Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Él hace de profeta, de autoprofeta, y no se da cuenta que está profetizando contra sí mismo. Él, cuando se trata de ajusticiar lo que ha hecho otro hombre, enseguida le sale el celo, como nos sale a nosotros. Te saltas tú el semáforo: ¡ah, pero qué has hecho! Merece la cárcel, multa de 5.000 euros. Me lo salto yo: ¡ay, que no me hayan visto! ¡Ay, por favor, quiero misericordia! Es que estaba distraído. ¿Cómo juzgamos cuando se trata de los demás y cómo queremos que nos juzguen cuando se trata de nosotros? Y estando ahí David, cuando Natán le dice: eres tú el hombre que ha hecho esto, y él puede ver su vida. Dios me ha dado tantas mujeres, me ha dado tantos privilegios, me ha sacado de tantas batallas. Yo le consultaba a Dios: ¿voy contra ese ejército? Sí, me lo decía, iba y vencía. No hacía nada separado de la voluntad de Dios. Y empieza a tener remordimientos. Y ahí aparece el Salmo, que es... Ahí estamos, el 51. Vamos al Salmo 51. Y como lo conocéis, tampoco quiero dar gran lección sobre esto, pero hay algo que me llamó la atención, y para que lo entendamos mejor, por eso he querido hacer este contexto. David entra en un clamor desesperado, pero a la vez que desesperado es genuino, porque de repente se da cuenta de que él se ha ido de lo que más amaba, que es del contacto con su Dios. Imaginaros cuando ya ha entendido lo que él ha hecho, que escribe: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Él hace un clamor, pero es un clamor personal, y es algo que de hoy, como creyentes, carecemos. Yo he pecado. Punto. No hay justificación. Puedo justificarme, puedo rodear, pero él va directo a Dios reconociendo que es él el que ha pecado. Y cuando queremos responsabilidades, necesitamos ir a Dios, porque lo lógico es huir. David, como rey, hubiera podido conseguirlo. Hubiera podido coaccionar a Urías con poco a poco, pero podría conseguirlo. Pero no lo hizo. Él, como rey, se humilla ante Dios. Y cuando estamos con ese pecado que nos ha hecho transgredir los principios de Dios para nuestra vida, sobre todo por ser escogidos, y vosotros lo estáis como creyentes, habéis sido escogidos por Dios para tener un propósito, porque vosotros sois los templos de esta historia. Y es Dios el que ha repartido a vosotros un templo bañado por el Espíritu Santo. Puede ser mayor, menor, en mejor posición, más altura, más guapo, más bajo, más gracioso, más feo. Puede ser como Dios te ha hecho, pero sobre ese templo es el que va a pedir responsabilidades. Y ese templo sabe cuando transgrede la voluntad de Dios para tu vida, cómo tú te sientes. Y no es agradable. Y es curioso, me llama la atención, porque ya que el Espíritu de Dios no está dentro de él, Dios misericordioso manda a alguien para provocar esa reacción en él. Y le manda al profeta, le amonesta y entonces él cae. Y a veces Dios nos manda a personas que nos dicen: no lo hagas, haz esto no, esto sí, esto no. Y no lo oímos.
Cuando tenemos la culpa del pecado, te hace nula tu autoestima. Te quedas en una condición de que ni siquiera te aceptas a ti mismo. Y como quieres a lo mejor continuar pecando y no dar cuentas, y dices, ya le daré cuentas mañana, o ya, como tengo gracia, lo haré mañana, pues sigues justificando y justificando. Pero el pecado nubla nuestra conciencia y hace que se levante contra ti un juez, que es como si separara a las dos personas, un juez que te acusa y es el enemigo, y con toda la libertad que tú le has otorgado porque has abierto las puertas al enemigo. Y tiene razón. Y por el otro lado estás tú ahí diciendo, quiero continuar porque no es agradable lo que siento. Pero cuando viene el Espíritu Santo, te convence de pecado y haces la confesión como la hizo David. Y es un salmo que no vamos a tener mucho tiempo de verlo en profundidad, pero hay un salto entre lo que es la confesión de David, cuando dice, yo he pecado contra ti, y dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame como hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿Qué es lo que sentimos cuando estamos en pecado y no lo queremos confesar? Y se ha roto lo que más amamos, nuestra comunión íntima con Él. ¿Es agradable vivir así? El local que os decía antes, ventanas, ¿qué ven nuestros ojos? ¿Qué oyen nuestros oídos? ¿Sobre qué nos movemos? ¿Cuál es nuestro propósito? Hemos cogido el manual y le hemos tirado. Ponte a cuentas con Dios. Lo que ha querido tapar David humanamente, queriendo quitarse a Urías del medio y no puede, lo hace Dios cuando lo confiesa. Y ahí es un salmo que es un antes y un después, cuando viene la gracia de Dios a decirle, ahora, como has confesado y te has arrepentido genuinamente, arrepentimiento genuino es dejar de un lado y atrás lo que no le agradaba a Dios y recuperar el propósito para el que éramos diseñados, que era David, representante del pueblo de Israel, el santo. Cristo hasta dice hijo de David. Era alguien escogido y por tanto no podemos justificar, bueno, era David, era alguien grande, pero ¿y yo? Tú eres tan grande delante de Dios como David lo fue, con las mismas debilidades. La diferencia, tú no eres polígamo, yo tampoco. Mejor, porque el pecado de David va a su hijo Absalón y a su hijo Salomón y a su hijo Amón y a su nieto. Y empieza, Absalón mata a Amón porque se ha acostado con su hermanastra. Y luego le ridiculiza a Roboán cogiendo y siendo lo peor, en 1 Reyes 14, 21, 24. Un problema no tratado en tu vida traspasa a tu generación y se mete en tu hijo. Y un problema no tratado en tu hijo se meterá en su nieto, porque no está tratado. Y lo bueno de David es que lo trata y lo pone ahí. Y por esa razón Dios dice, no te voy a quitar lo que he prometido, que tú vas a ser perenne. Y se está refiriendo a una progresión espiritual donde va a venir de esa rama Cristo, pero ellos pasan las consecuencias. Dios te quita el pecado, pero ojo con las consecuencias del pecado. Porque si tú has violado a una chica, por mucho que Dios te perdone, las consecuencias del hijo que tú tienes que tomar como responsable, no te las va a quitar y van a ser para toda la vida. Y tu responsabilidad es actuar conforme a lo que has hecho. Y a David no se las quita porque vemos lo que ocurre. Vamos a ponernos de pie. Y yo te pregunto a ti, cuando tú ya no estés, ¿qué van a hablar de ti? ¿Qué hablarán en el corrillo?
cuando estemos en tu funeral. La vida, como dice la Escritura, es un soplo. Y David sintió tanta pena de no poderse volver atrás y rectificar. Porque David entendió que la única clave en esta vida es el temor de Dios y no salirse de ese temor. El Salmo 51 dice, vuélveme el gozo. No, el 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. La presencia que vaya con nosotros. El Espíritu Santo que sea el guía, el instructor, el que nos confirma y nos dice, alto, esto no transgredas. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Qué van a hablar de ti? ¿Vas a pasar desapercibido? Alguien dijo que la vida es como un hombre o mujer de 85, 95 años que se sienta en el atardecer en un banco y mira hacia atrás y su conciencia le aprueba y tiene corazón agradecido a Dios y está en paz delante de Dios. Que hoy miremos nuestra vida hasta aquí y veamos que Dios ha sido fiel con nosotros. Y si hemos transgredido los límites, fiel es Dios para darnos la gracia y volver a ser los valientes del Señor, los que ganan batallas. No es un salmo que yo me invento para que luego lo canten. Es un salmo que pasó por una experiencia real. No estamos en una iglesia por hacer un culto. Estamos en una iglesia porque Dios transforme mi vida de tal manera que impacte allá afuera y lleve a Cristo como transmisor. Esto no es un juego. Tiene que ser algo genuino. Y Él ama la verdad en lo íntimo cuando estamos a solas con Él. Tenemos que ser lo mismo a solas que cuando estamos con la gente. Amén.